una casa cercana, otros que una chispa llevada por el viento había encendido los maderos podridos del techo. Cualquiera que haya sido la causa, los cielos del Beaulieu pronto se llenaron del olor acre a muerte, conforme el fuego consumía la catedral imponente. Avivadas por fuertes vientos, las llamas alcanzaban el cielo, como burlándose de la estructura sagrada que destruían. Alfaradas enormes crujían como ramitas, las vigas encendidas caían, las rocas se ajaban y el plomo derretido caía como cascada. La gente se reunió afuera y lloró a las víctimas, que incluían al joven Pierre. Había llegado un par de semanas antes para entrar al seminario. También lloraban la pérdida de la reliquia más atesorada, el velo de la Virgen, uno de los objetos más sagrados de la cristiandad. ¿Qué habían hecho para que Dios los castigara así? De pronto, en las ruinas del coro, un leve movimiento llamó su atención. Se escuchó un suspiro cuando la inconfundible imagen de Pierre surgió de la cripta y en sus manos, de modo increíble, llevaba el velo. «Un milagro», gritó la gente. «Rescataste la santa reliquia». «No», respondió Pierre. «Ella me salvó a mí». Pasmada por esta señal de poder divino, la gente de Beaulieu se comprometió a construir una catedral nueva, más grande e inspiradora que cualquiera de la tierra, un palacio idóneo para el reino de Dios en la tierra. Para conmemorar su papel, el obispo Philippe honró a Pierre al convertirlo en cronista de la construcción de Notre-Dame de Beaulieu. Era el 1 de mayo de 1214, año de nuestro Señor. La catedral. Estos son los campos del norte de Francia, en muchos sentidos sin cambios desde la Edad Media. Imaginemos lo que era vivir en Francia hace 700 años y partir en peregrinación a, tal vez, el sitio de adoración más famoso del mundo, la Catedral de Chartres. Atrae durante todo el día. Crece a cada momento y aparece como una visión a la distancia. Abrumados por la emoción, estamos seguros de que este debe ser el lugar más espléndido en la tierra. Realmente ha de ser el palacio de Dios. Chartres sigue siendo un paisaje increíble, como debió serlo en el siglo XII. Chartres fue construida por personas semejantes a las de Beaulieu. Y aunque la historia de Beaulieu es ficticia, se basa en muchas de las catedrales que veremos. Amiens, iniciada en 1219, terminada en 1269. Bourges, iniciada en 1195, terminada en 1255. Notre-Dame de París, iniciada en 1152, terminada en 1240. Laon, iniciada en 1153 y terminada en 1223. Aún para nuestra mirada moderna, que ha visto rascacielos imponentes, estadios cubiertos, jets jumbo y naves espaciales, las catedrales góticas todavía causan admiración. No hay mejor palabra. Son tan enormes y el peligro y costo de su construcción son tan obvios que tenemos que preguntar, ¿cómo las construyeron? Sí, ¿y por qué? Porque aún son maravillas de la ingeniería. Eso solo no cuenta toda la historia de las catedrales góticas. Una de las cosas que las distingue de los castillos, las pirámides y las antiguas ciudades romanas es que después de 700 años, las grandes catedrales góticas aún se usan. Y para su propósito original. Las catedrales siempre han funcionado como parroquias para los habitantes locales.
Pero también eran mucho más. La palabra catedral viene del latín cathedra, que significa el trono del obispo. La mayoría de las catedrales son las iglesias de los obispos, centros administrativos de la diócesis y centros espirituales de regiones enteras. Lugares suficientemente grandes para albergar a las miles de personas que aún las visitan todos los años. Además de ser un centro espiritual, la catedral se volvió el foco de la vida de la ciudad. No solo simbolizaba prosperidad y orgullo cívico, sino que también servía como imán para los negocios y el comercio. Sus imágenes llegaron a los vitrales, las medallas, los sellos y todo tipo de recuerdos medievales, así como pasa hoy. Si hubieras vivido en la Edad Media, casi desde recién nacido te habrían enseñado que Dios es la fuerza más importante en tu vida y que todo lo que te rodea, el cambio de las estaciones, el sol y la lluvia, la siembra y la cosecha, e incluso la guerra, la hambruna y la muerte inesperada, todo es solamente la realización de los planes de Dios. El cielo y el infierno eran reales, tan reales y literales como el viento y el frío, los sembradíos y los animales. La fe religiosa era el motivo dominante detrás de todo. La iglesia te traía al mundo y te llevaba de este al otro. Entre el bautismo y la extremaunción, tu educación e instrucción religiosa dependían de la iglesia. Para la confesión, la absolución y la comunión, para el cuidado de documentos legales como testamentos y contratos matrimoniales, y para problemas de salud y de otros tipos. A través de los siglos, las catedrales han sido los sitios donde las personas celebran su vida y recuerdan la de otros. La construcción de cada catedral fue una saga de lucha y maravilloso ingenio, de héroes y villanos, obispos y reyes, de personas que en muchos modos eran como nosotros. Nadie sabía de dónde vendría el dinero para la catedral nueva, pero el obispo Philip nos aseguró que Dios y las buenas personas de Beaulieu proveerían. Como siempre, tenía razón. Cuando en 1215 su excelencia volvió del concilio en Roma, trajo buenas noticias al capítulo. Su santidad mira este proyecto nuestro con tan buen favor que nos ha dado este magnífico relicario con joyas para el velo sagrado. Y si el Papa mismo se interesa tanto en esto, amigos, pues ahora nos corresponde hacer nuestra parte. El obispo siempre nos ha enseñado con el ejemplo. La catedral llevará el nombre de Nuestra Señora y por lo tanto debe hacerle el mejor honor de que seamos capaces. Como contribución personal, en este instante ofrezco la mitad de las ganancias de mis tierras en Picardy durante 5 años. Para no quedarse atrás, el capítulo ofreció la mitad de sus propias ganancias de sus tierras en la diócesis durante 6 años. El siguiente punto era la contratación de un maestro constructor. Se pensó en muchos. Finalmente, el capítulo eligió a Guillaume de Senlis, que ya había trabajado en varias catedrales. El maestro Guillaume de Beaufort